Bueno, el aplausito ya empezó para Emanuel Álvarez Agis. Un aplausito para usted. Economista. Economista. Socio también de P por Q Consultora. También. Mi emperador. ¿Cómo? Sí, escuché afuera, no entiendo la categoría emperador, pero no acepto. No sé qué significa, pero... Yo, ya me quiero ir. Vos sabés que yo te sigo, vos sabés que yo te sigo. Pero además me impresionó mucho la charla que tuviste con Alfredo en su programa nuevo, Modelo para Armar. Sí. Estuvo muy linda propuesta. Muy buena, ¿no? Muy linda propuesta. Y yo iba anotando. No, digo, muy linda, no voy a hablar de mí, de que lo que yo dije linda está muy bueno. Muy linda propuesta de la Alfredo, sí, me pareció muy piola. Y además no me había avisado que necesitabas llevar el modelo para armar. Claro, no sabía mucho en qué consistía. Y sin embargo lo tenías clarísimo, Emanuel. Sí, bueno, es lo que pienso, digamos, pero sí, no sabía si el orden iba a estar bien. A eso voy con lo de emperador. Para que se complete la idea. Okay. Te fui escuchando, entonces iba tomando nota. El modelo requería mucho consenso, con lo cual emperador por ahí no es la figura. Por eso, justamente. Ahora vamos a desmenuzar un poco algunas cuestiones de ese modelo, pero vos le ibas hablando de cada uno de los factores que de alguna manera construyen una sociedad, y obviamente su economía, y tenías una respuesta para todo. Bueno, sí. Ahí donde yo decía, bueno, lo tenés bastante en la cabeza, y cuando uno escucha gente como vos dice, capaz que Argentina tiene arreglo. No, yo que tiene arreglo estoy seguro. ¿Sí? No, yo no creo que seamos súper especiales y por esa razón no tenemos arreglo. Sí creo que muchos años de fracasos y una sociedad que no se calla, digamos, sí. o que es bastante, digamos, yo a veces cuando doy clase en la facu digo que Marx en Argentina se moriría de hambre porque acá el Ejército Industrial de Reserva se desindicalizó. O sea, se crearon los movimientos sociales. Sí, se piqueteó. Sí, claro, se supone que el desempleo es, por las malas razones, un factor que apacigua los conflictos económicos, salvo que los desempleados tengan voz, voto, corten la calle y qué sé yo. Con lo cual creo que tantos años de fracaso económico y una sociedad que tiene esas características vuelve más compleja la solución porque la gente, digamos, una de mis decodificaciones de qué dijeron las urnas con Milei es que la gente quiere que baje la inflación ayer. Sí. O sea, no. Es lo que no se aguanta más. Y si la invitás a que en realidad es un proceso largo, tedioso y complicado, bueno, tal vez políticamente no te va tan bien. De hecho, esta coyuntura nos muestra lo que le pasó por lo menos a los últimos 2 presidentes, que es que los gobiernos, por esa premura en ofrecer una situación económica buena a la sociedad, ponen en riesgo lo electoral y el gobierno. O sea, ¿qué le pasó a Macri? La economía en 2017, más allá de que con el diario del lunes era insostenible, estaba mal configurada, tenía un nivel de deuda demencial, pero la economía en la foto de 2017 era muy buena. O sea, el dólar había bajado, la inflación había bajado, el poder adquisitivo se había recuperado. El país estaba desendeudado. Claro, entonces la gente fue a votar y dijo, bueno, la verdad que se venían las 7 plagas de Egipto, ahora que está tan de moda, yo siento que estoy bien, y lo votó Macri. En 2021, si bien no alcanzó para que el oficialismo haga una buena elección, parte de la decisión del gobierno, que después le desacopla toda la economía, es que la propia salida de la pandemia y la vacuna eran un factor de reactivación económica fenomenal, porque la gente decía, quiero salir a gastar lo mucho o lo poco que pudo ahorrar en pandemia. Ahora, arriba de eso, el gobierno dice, no es suficiente, pongamos más plata. Y fuerza la economía y la economía se le cae barranca abajo. Se le cae barranca abajo a Macri después de ganar la elección, se le cae a Alberto después de perder la elección. Y hoy por hoy la pregunta del millón es, ¿llegan a la elección o no? ¿Por qué estamos preguntando si llegan o no llegan? Bueno, porque el dólar barato generó un boom de consumo y a este valor del dólar, la Argentina consume más dólares que los que genera. Y la elección queda 3 meses para adelante. Entonces, me da la impresión de que si un gobierno... Y si vos haces la cuenta, no llega. No, yo creo que sí. O va llegando con sus parchecitos. Yo creo que llega no con la misma velocidad que traía la recuperación de la actividad en el primer trimestre, ponele. Pero mi punto más de fondo es, si Macri tiene que forzar la economía en el corto plazo para ganarla de medio término, si Alberto se siente en la misma obligación, y si ahora vemos que Milei se siente en la misma obligación, yo soy un poco enemigo de decir, bueno, Argentina está cooptada por 20 políticos malos y la sociedad es otra cosa, la sociedad es espectacular, largoplacista, paciente. No, la sociedad está desesperada porque mañana
esto sea una potencia. Y hacer eso es bien difícil. Entonces, Bueno, vos dijiste, hay una sociedad desesperada por bajar la inflación. Sí. Por eso votaron a el curandero, digamos. Sí. ¿No? Para poner un término como... al único que puso la inflación como prioridad 1, 2 y 3. Uno hoy Sí. se puede preguntar a qué costo. A un costo altísimo. Pero está bien, pero ir a una elección donde vos estás terminando un año con 200 puntos de inflación, hablando de otra cosa, es súper raro. Digamos, es súper raro. Y me parece que eso fue lo que pasó. Está bien, Milei venía hablando de inflación hacía 10 años, venía diciendo que iba a haber hiperinflación hacía 10 años. Como dice el chiste, hasta un reloj roto acierta 2 veces por día. Digamos, si en Argentina pronosticas una tragedia, un día tenés razón. Digo, ya superamos el dólar del marido de Pampita. Pero bueno, el punto es... ¿Cuál era el dólar del marido Creo que Pampita? eran 600, ¿no? Ya no me acuerdo el número, pero el punto es cuándo tenés razón. Y yo creo que Milei, coyunturalmente, encontró la sociedad que dijo, no me importa el empleo, no me importa la desigualdad, no me importan las tarifas, no me importa el costo del transporte, bájame la inflación. Sí, incluso pareciera que tampoco les importa el propio poder adquisitivo. No, pero porque me parece que hay una cuestión que uno no termina de internalizar, y probablemente porque lo que sí está pasando de un tiempo a esta parte en Argentina es que estamos profundizando una sociedad dual, donde cada vez más, si yo tengo que hablar de qué le pasa al tipo que no llega a fin de mes, es más bien porque estudio, no porque interactúo con alguien que no llega a fin de mes en el colegio, en la facultad, en el trabajo, o sea, cada Así vez... que nos estamos cruzando menos con gente que no llega a Por fin de mes. supuesto, y le pasa a toda... ¿Sí? Mira, sí, no. Los que llegamos a fin de mes, Sí. nos cruzamos menos con los que no llegan a fin de mes. No, sí, te No entiendo lo que significa que hay estás diciendo. menos que llegan a... No, ¿Se entiende el punto? Se entiende. A ver, yo iba al colegio con amigos que tenían casa con jardín y pileta, Sí. y me acuerdo de un amigo que vivía... bueno, ahora se urbanizó esa villa, la que está en Fraga. Ahí había unos terrenos del ferrocarril y mi amigo vivía dentro del vagón de un ferrocarril. Hoy en el colegio no eso tenés existe eso. yo era clase media, ¿no? Bueno, mi niña va a escuela pública y tiene compañeritos de todo tipo. Bueno, para mí es cada vez menos. Pero es cierto que es cada vez menos. Sí, lo digo, obviamente, hay casos. No, totalmente. pero la es cada escuela vez menos. pública es cada vez más para gente pobre. Sí, claro. Y ojo... Y la clase media también empieza a ser dual, ¿no? Tenés una Totalmente. clase media que se va empobreciendo y una Sí, clase claro. media que Sí, en bueno, este modelo por ahí queda del otro lado. que le decimos clase media porque somos románticos, pero si vos no llegas a fin de mes, no sos clase media. Claro. Entonces ahí hay un problema con que uno no quiere dejar de decir que es de clase media. Pero ojo, es un resultado esperable porque si vos ves economías que tienen una dualidad monetaria, o sea, que tienen dos monedas, rápidamente la sociedad se te parte en dos. Y los dos ejemplos horribles son Cuba y Venezuela. O sea, Cuba tiene un problema bimonetario, por eso hay 2 pesos, digamos, el peso cubano y el CUC. Bueno, los que tienen acceso a la moneda fuerte porque trabajan en el turismo, se dan una vida más o menos razonable, y los que tienen acceso a un sueldo estatal en pesos, en moneda débil, no llegan a fin de mes, no tienen shampoo, las anécdotas que conocemos. Y en Venezuela pasó un poco lo mismo. Hoy en Venezuela tenés un sector dolarizado porque accede a dólares, básicamente el petrolero, ahora un poquito el minero, y el resto de la sociedad que no tiene agua. Argentina no tiene ese nivel de casos extremos, probablemente porque producimos alimentos. Entonces, comer sigue siendo barato. Pero si vos tenés una sociedad con 2 monedas y no producís alimento, el alimento pasa a ser prohibitivo. Y ahí empezás a tener una economía de subsistencia muy complicada. Y hasta ahora un país con una clase media importante. Sí, claro. Posiblemente por una puja distributiva que le explican los sindicatos, que le explica la universidad pública, Sí. ¿no? Sí, una pero serie de cosas que son muy nuestras lo que pasa y que de alguna manera configuran la sociedad argentina. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que tu generación, la mía y algunas más arriba, hablamos de eso porque en realidad es la sociedad en la que nos formamos. Pero si un pibe empieza a estudiar economía hoy y se hace especialista en el mercado de trabajo, yo creo que 2/3 partes de su tiempo no tendría que estar hablando de los sindicatos.
porque ya más de la mitad de los trabajadores están en el sector informal de la economía. Y los sindicatos no los representan. No, claro, los sindicatos tienen ahí un tercio del mercado de trabajo, que obviamente es el tercio que mejor está, que probablemente es el tercio que hoy vos podés decir que un camionero es de clase media. Sí. Pero no podés decir que un tipo que maneja Uber es de clase media. Él se sentirá de clase media, querrá pensar que es de clase media, pero cuando le calculás el nivel de ingreso y te fijas cómo están las cosas, no es de clase media. Entonces me parece que en realidad nosotros hablamos de esa clase media o de ese trabajador sindicalizado, etcétera, porque nos formamos ahí, porque venimos de ahí, porque probablemente añoramos ese Pero decís país. que esa sociedad ya no existe así. No existe así, por supuesto que no. Y si no, voy al revés. Todas las tesis que decían la sociedad no se va a bancar el ajuste de Milei. ¿Qué sociedad? Se la bancó. La del 2001 por ahí. Claro. No sé. Incluso la del 2018 que le hizo un quilombo bárbaro a Macri por una reforma jubilatoria que era nada al lado de todo lo que es. Exactamente, por eso digo que me parece que iba a decir la sensación, ¿no? La confirmación de que vos tenés que buscar o pagarte la salud, de que vos tenés que buscar una escuela, aunque pagues una cuota chiquitita, pero que te dé la sensación de que por lo menos va a haber clase un poquito más que en la pública, de que vos te tengas que cuidar cuando salís a la noche, de que no tengas aguinaldo, no tengas vacaciones pagas, hace que cuando vos te dicen, viene un ajuste, medio que la gente dice, bueno, a mí directamente no me toca. O sea, cuando uno dice, están rompiendo el Garraham. Bueno, obvio, el Garraham uno va cuando tiene un problemón. Pero la parte de romper la salud pública, cada vez toca menos gente, porque hay un tercio de la gente que se atiende a la salud pública y sabe que anda muy mal. O los otros 2 tercios están o en alguna obra social, que probablemente es sindical, que gracias a ese poder que tienen todavía los sindicatos funciona, y un 20-25% está en una prepaga. Y ahí hay un 10% que, qué sé yo, si tiene un problema paga a un dentista, si tiene otro problema se la aguanta, si tiene un problema va a una clínica de barrio. Entonces me parece que Milei dijo, voy a hacer un ajuste, voy a bajar la inflación, y medio que la gente dijo, bueno, ajuste a mí no me va a tocar, y la inflación ojalá que la baje. Obvio que el ajuste te toca, pero para entender que te toca, medio que tenés que ser macroeconomista. No es evidente. ¿No te toca en el cuerpo, evidentemente? De vuelta, si vos no usás el transporte público, no usás la salud pública, no usás la educación pública, la parte del ajuste que va ahí no te toca. Ahora, yo te puedo decir... la gente no está saliendo a comer afuera. Bueno, por supuesto, pero conectar esas dos cosas, y esto también se ve en muchas otras experiencias en el mundo, es un poco más difícil. O sea, la gente empezó a decir... ¿El desempleo es culpa del gobierno? En el 97 o en el 98, no en el 94. Y para cuando se quedó sin laburo. No, porque en el 94 ya tenías 17 puntos de desempleo. Y si vos le preguntás a un macroeconomista, le preguntás, che, ¿qué pasó? ¿La gente de repente se volvió estúpida que se quedó sin empleo o es la macro? La respuesta era, es la macro. Pero a la gente recién le llegó cuando el desempleo ya era obsceno, había durado muchos años y estaba claro cómo era el esquema de la convertibilidad. ¿Sabés que esto es, se lo digo siempre a Alfredo, es teoría mía, que también tiene que ver con algo subjetivo. Cuando vos te quedás sin laburo, por ahí te sentís un boludo, que vos no fuiste capaz y te quedaste sin laburo. Totalmente. Cuando hay inflación, en realidad, la culpa es del gobierno. En todas las encuestas que yo he visto en el mundo, la inflación es culpa del gobierno, el desempleo discutible. Claro, no lo ves jefe, como mala suerte, el sector, no sé qué, obvio. Sí, no lo ves como un problema macro, no se entiende así. Totalmente, y la verdad que no tiene por qué entenderse así, porque de vuelta la gente no hace esas conexiones en la cabeza, como para mí no es obvio qué pasa con el calentamiento global, porque no estudio eso, entonces vos me decís, no, es obvio, no es obvio. Y además hay cada vez más individualismo epistemológico. Recontra. Y la gente piensa que la Tierra puede ser plana porque ellos no la ven redonda. Sí, y de vuelta, incluso suponete que el desempleo sea 20%. Si vos bajás la inflación, el otro 80% que se quedó con trabajo, en el día a día está mejor. Sí. Entonces la idea de que la gente va a medir el desempleo y va a ir a votar solidariamente porque no sé quién se quedó sin trabajo, no funciona. Ahora, la idea entonces de que ahí sí está el ejército de reserva. Bueno, pero la idea de que si vos tenés 3% de inflación, 4% de inflación, podés ganar una elección, es muy rara. Viene bien la entrevista, ¿no? Paremos un cachito porque te tengo que decir algo muy importante. Como te podrás imaginar, hay un montón de gente trabajando en este programa y en toda la programación de Futurock, por lo menos 60 personas. ¿Cómo hacemos para sostenernos? Por el aporte voluntario de por lo menos 15.000 personas. Y esta es la parte en la que yo te pido a vos, ahora que también te sumes. Es muy fácil hacerlo. Entrás a la página de Futurock o bien escaneas el QR que está en pantalla. Con eso además accedes a descuentos, entradas a recitales, al teatro, descuentos a libros, cervecita en Junta y un montón de
de cosas más. Nosotros nos comprometemos a hacer algo que es bastante excepcional en Argentina, que es periodismo libre. Este compromiso lo podemos sostener con el tuyo. Y una cosita más, no te cuesta nada. Suscríbete al canal, dale like y todas esas cosas. Y ahora volvemos a la entrevista. En tu famoso modelo para armar, sí, volviendo a eso, a vos te preguntaba Alfredo cuál es tu modelo y vos decías, bueno, primero tenemos que bajar la inflación. Sí. ¿Cómo hacemos para bajar la inflación? Hablaba de un pacto social. Sí. Y hablas de modelos que existen. Esto no es una utopía en el sentido en el que pasó un par de veces. Pero el pacto social vos tenés que sentar a distintos sectores y ponernos de acuerdo en algo. Sí. En bastantes cosas. En muchas cosas. Sí, pero sobre todo... Ahora, y vos sabés que esta es una de mis obsesiones, alguna vez lo hemos hablado. A ver. Nuestras elites son muy jodidas. ¿Te acuerdas que una vez hubo discusión en Twitter? No, las alemanas son un amor de Dios. Y pero las estadounidenses también. Mismo, mirá Elon Musk. Bueno, si no. pero pará, te voy a recordar cómo fue todo Dale. eso. Yo me estaban peleando en Twitter. Telechea me pelea y vos me recomendaste un link con un documento que yo me lo aprendí, tenía muchísimas páginas y me lo aprendí de memoria y me lo sé de memoria. Tiene pocas páginas. Equality.org. Sí, de Kalecki, ¿no? Que es aspectos políticos del desempleo, si no me equivoco, estamos hablando del mismo. No, estamos hablando... de la encuesta que medía la calidad de las elites. La calidad de las elites, sí, que cruza muchísimos datos, pero básicamente, y además el informe empieza diciendo, las elites son muy importantes para las sociedades, por supuesto, tienen una infraestructura que posiblemente nadie más le brinde a la sociedad, importantes para su funcionamiento. Dicho todo esto, se pueden medir, o sea, tienen distintas calidades que se miden de acuerdo a cuánta riqueza generan y cuántas rentas se quedan para sí. Totalmente. Y hay un ranking. ¿Dónde pensás que estamos nosotros? Estamos de la mitad para abajo. Más lejos todavía. Bueno, está bien, pero de la mitad para abajo. 93. Sí. ¿De cuántos eran? Y de 150. Sí, 150. Los países que hay. Sí. Las nórdicas, la alemana, la sueca, de las que están mejor. Son las que están primeras. Sí. De países súper desarrollados, pero más igualitarios sus sociedades. Totalmente. O sea que hay una relación ahí. Hay una relación, lo que pasa que vos pones la causalidad de una punta a la otra y para mí es un fenómeno que se retroalimenta. ¿A dónde voy? A ver. Obviamente las tenés que regular más, eso es lo que pasa. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si vos ves un país desarrollado, es raro que sus élites sean una porquería. O sea, una vez que te desarrollaste, seguro que la élite está a la altura. La pregunta es qué causa qué. Si el desarrollo causa las élites o las élites causan el desarrollo. El huevo o la gallina estamos Sí, por discutiendo. supuesto. Por eso, en ese modelo para armar, yo lo que decía es, este proceso lo tiene que liderar el Estado, porque la coordinación entre agentes económicos, sean muy buenos o sean muy chotos, es imposible que la lleve adelante un sector. Probablemente vos me decís, no, el desarrollo norteamericano está explicado por las élites del sur, puede ser. Probablemente vos me decís, el desarrollo alemán puede ser. Pero como estamos acá, yo no creo que el camino al desarrollo lo pavimente la UIA o la EA o la CGT. Digo, no por ponerlo del lado de los empresarios o del lado de los trabajadores. Creo que el rol del Estado es básicamente ese. Y ojo, cuando hablamos de élite hacemos mucho el foco en el sector empresarial, y yo estoy de acuerdo con eso, no me parece mal el punto, pero también hay que charlar un poco del otro lado de los sindicatos. Porque si vos tenés que más de la mitad de la gente está en un empleo informal y no tiene representación alguna, y no veo ningún dirigente sindical que diga, mi responsabilidad es que esos pibes queden adentro de mi sindicato, bueno, ahí también tenés un lío, porque quiere decir que cada uno está defendiendo su quinta. Y el mercado, que es una entelequia, pero bastante tangible, lo que termina haciendo es haciendo el ajuste a la fuerza, es flexibilizando el mercado de trabajo a la fuerza. Porque vos hoy, ¿dónde está la flexibilización laboral en la Argentina de verdad? No en que vos le podés bajar el sueldo a un camionero. En el que vos podés agarrar a un pibe que tenga una camioneta medio gris, le pagues por izquierda y transportes la mercadería, no formalmente, no con un obrero que cobra un salario, un aguinaldo, sino con un informal. Bueno, preguntale si no al sindicato de peones de taxis, ¿qué le pasó? Están todos con el auto pintado de negro y amarillo, pero vos pedís un Uber y te llega un auto pintado de negro y amarillo. Sí. Entonces vos no podés tener el mismo control sobre las licencias, etcétera. Entonces el mercado se te va filtrando. Si vos no enfrentás ese proceso, terminás en un mercado de trabajo latinoamericanizado, que es el que tenemos hoy, esa clase media informal. Claro, esa clase media que a nosotros nos gustaba, de nuevo, en promedio, como tendencia general, hoy no vive
en Villa Crespo y en Palermo. Esa clase media hoy vive en un country. No en el más caro del mundo, pero sino en un barrio cerrado, aunque sea con un alambre. Está intentando llevar a los hijos al colegio privado y está haciendo un esfuerzo enorme mes a mes para mantener la prepaga. Digamos, esa es la clase media argentina. ¿Por qué? Bueno, porque si 2 de cada 3 pucherean y 1 de cada 3 están en el sindicato, bueno, yo no me animo a caracterizar esto como el mercado de trabajo europeo. Y hace 20 años, ponele, digamos, seguro en los 70, pero incluso todavía a mediados de los 90, vos comparás el mercado del trabajo argentino con Latinoamérica y decías, no, es otra cosa. Lo tenés que mirar más con ojos europeos. Sí. Por más que estas tendencias Y ahora se parecen más a Latinoamérica. Muchísimo más. Mira, la otra vez un colega, Emily, recordaba, había un economista mexicano, ya murió, se llama igual que el cantante, pero nada que ver, Jaime Ross, sí. Muy especialista en mercado de trabajo latinoamericano. Entonces el tipo decía que las cifras de las estadísticas públicas no terminaban de reflejar lo que él denominaba desempleo oculto. Y para explicarlo, sencillo, el tipo decía, bueno, yo cada vez que voy a una capital de Latinoamérica, me subo un taxi, estoy hablando de los 70 y los 80, ¿no? Me subo un taxi y le pregunto al tipo cuántas horas maneja y cuántas horas tiene ocupado el taxi. Porque la diferencia entre un empleado en relación de dependencia y un taxista es que si el taxista no tiene pasajeros, no cobra. El empleado en relación de dependencia, si está a las 8 horas, cobra lo mismo a fin de mes. Vos si tenés el taxi vacío 7 horas, de las 8, no llevas la plata a fin de mes a tu casa. Siglo XXI, para mí hay un proxy muy claro del desempleo oculto en Argentina y en otras ciudades de Latinoamérica, que es cuánto tarda el Uber en llegar a tu casa. Digamos, yo por razones laborales me tomo 2 veces por semana un Uber. Sí. Mismo día, misma hora. En algún momento, te estoy diciendo hace 1 año y medio, tardaba más que lo ahora. había dejado de hacer porque era imposible. Porque tardaba 15 minutos en llegar. No, 15 ojalá. A veces sí, ya tenés media hora, no sé qué. Decía, bueno, me tengo que ir y llego tarde. Hoy llega el toque. Tengo la tesis de que están a la vuelta de casa. Porque hay una sobreoferta de choferes de Uber. Porque si seguimos así va a haber más Uber que gente. Que gente tomándose Uber. Porque obviamente hoy digamos, el bolsón de refugio de todo el desempleo que está generando, sobre todo la apertura importadora, que es muy grande, tiene que ver, ponemos el más famoso, tiene que ver con el transporte de personas y de cosas. O sea, también cuando vos... Sí, los Rappi, estamos hablando o los mercadoenvíos. Sí. Digamos, a mí a veces me sorprende porque llega un paquete a casa, abro la puerta y no hay una camionetita de esas, viste, que llenas de paquetes. Por ahí un Toyota Corolla. Y no parece que la gente se haya comprado un Toyota Corolla planificando que iba a repartir paquetes. Me parece que en realidad era su auto. Tenía un laburo en alguna industria, se quedó sin laburo y dijo, bueno, voy a usar el auto para ir y venir. Que de vuelta es súper valorable como estrategia de llevar la plata a fin de mes. Pero como modelo de país... es difícil, por eso a veces ¿Y qué se hace con todo ese sector entonces? Mira, ¿vos qué estás pensando si fueras mi emperador? Bueno, yo trataría de no, pero te digo algo que también me parece que tiene un revés político complicado. O sea, a veces del campo nacional y popular escuchás a un empresario pyme y es difícil, digamos, traer sus reclamos adentro de un proyecto de país que esté, digamos, del medio para la izquierda. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy uno de los reclamos más grandes de esos empresarios es, che, yo tengo miedo a contratar a un trabajador porque si lo contrato en blanco no llego con los impuestos, si lo contrato en negro me hace un juicio y me da vuelta, no sé qué. Y obviamente que hay conflictividad laboral y hay juicios laborales, etcétera. No conozco un caso de un juicio laboral a alguna economía de plataforma. Y vaya si hay para hacer dulce de leche ahí. Porque evidentemente hay una relación de dependencia. Sí, pero... Entonces, el mismo Estado que dice defender a los más débiles se pone a perseguir pymes que tienen empleo en negro y finge demencia con las economías de plataforma. Que te digo, para mí no hay que ni cerrarlas ni prohibirlas. Hay que llevarlas a un esquema laboral donde sigan ganando plata, pero los empleados tengan algunos derechos que hoy no tienen. Entonces, si vos como proyecto lo que pensás es que la economía de plataforma está mal, para mí lo único que vas a hacer es ponerte en contra a raíz de
9.000 monotributistas por mes que la Argentina hoy genera. Ahora, pero sí entendés que hay que regularlas y hay países que le encontraron la vuelta a esa regulación. Hace 5 años era una duda, hace 3 años ya tenías 2 o 3 experimentos. Sí. Hoy ya agarrá el modelo de Londres y copialo y listo. ¿No? ¿Cómo lo hicieron en Londres? Encontraron una figura intermedia. Ajá. Entre el empleado con todos los derechos sindicalizados de lo que defendía el viejo Partido Laborista y un modelo absolutamente flexible. Entonces, porque la complejidad de las economías de plataforma, que me parece que es una realidad que hay que asumir, es que la gente, cuando vos le preguntas, valora mucho la flexibilidad que tiene. Sí, dice, un día laburo todo el día y al otro día me lo tomo. O al mediodía voy a buscar a los chicos del colegio, después sigo, o a la mañana puedo, o al me queda libre la tarde. Eso gusta. Pero eso es... Por eso vos no es que lo que querés es la jornada laboral de 8 horas y entrar una hora y salir a la otra. Claro, por eso entonces si nosotros vamos de vuelta, viste que esto es a veces redes sociales por medio, hay como una especie de discusión entre termos, ¿viste? Están los Stanley y los Luz Milagro, por más que ahora los Luz Milagro van a ser importados, pero son 2 tipos de termos, digamos, pero son igual de termos los dos. Entonces, de un lado es libre mercado, no te metas, teoría darwiniana, y del otro lado es, no, que tengan 8 horas, una para almorzar, aguinaldo, vacaciones. Bueno, no va a funcionar así. No va a funcionar. Ni el chabón lo quiere así. No, ahora... Pero si vos tenés un accidente... Bueno, por ejemplo, digamos, un seguro, una cobertura de salud, un régimen donde realmente vos digas, bueno, si laburo a ciertas horas, me puedo tomar otras horas, un lugar donde la tarifa no se defina tan arbitrariamente como se define. Digo, hay cosas que ya hoy hay muchas legislaciones que empezaron a involucrarse con el propio algoritmo. Porque lo que era antes el capataz arriba mirando la fábrica y ordenando, hoy lo hace el algoritmo. Tampoco el algoritmo es algo tan sofisticado, simplemente métricas que te van diciendo cómo laburar. Bueno, y yo creo que hoy la gran mayoría de las economías de plataforma están para sentarse en esa mesa y decir, che, a mí también me molesta operar en la semiformalidad, porque hay un montón de cosas que no puedo hacer porque el Estado lo que ha logrado hacer es poner algunas trabas y no mucho más que eso. Y de nuevo, si vos tenés modelos más regulados, con más derechos para los trabajadores, que evidentemente son rentables porque esas economías no se retiraron de Madrid, no se retiraron de Londres, bueno, se quedaron con sus regulaciones. Juntar esas 2 patas. No vas a solucionar el problema macro, eso está en otro lado, de que cada vez tengas más gente que tiene que buscar esas cosas, pero sí, cuando alguien decide o necesita recurrir a esas estrategias, que tenga un poquito más de cobertura. Yo, francamente, no escucho a nadie que esté dando esta discusión. Entonces, la idea me parece, cuando el principal lema de la oposición es esto se cae, a mí me parece que implícitamente es como reconocer la derrota. Esto se cae, claro, ¿y vos cómo vas a gobernar cuando se caiga? Pero antes que eso, si vos tenés que argumentar que esto se cae, es porque en realidad tu estrategia está siendo, ok, sé que está bueno, sé que la estás pasando bien, no va a durar. Pues yo me acuerdo que la estrategia opositora a Macri no era esto se cae, era esto está mal, industricidio, desempleo, uberización, o sea, había un ataque frontal. Yo creo que ahora la problemática que tiene el progresismo, por poner un paraguas general, es que no puede enfrentar o reconocer que la baja de la inflación es muy popular. Yo cada vez que sale un número bajo de inflación digo, buenísimo. Y después escucho a muchos colegas tuyos diciendo, bajó pero. No, bajó, punto. Sí, pero el costo es alto, Emma. Pero, de vuelta, bajó. Porque ¿cuál es el costo de que no baje? Porque ahí hay un punto que para mí, insisto, yo no tengo que ganar elecciones, con lo cual puedo ser descarnado. En economía hay pocas medidas que vos podés tomar donde todos están mejor y nadie está peor. Porque si no, los presidentes se quedarían a vivir. Muchas veces vos tenés que decir, mirá, acá un poquito peor, acá un poco mejor. Y tenés que ir mediando esa tensión. Si vos, en el 2023, tenías la economía recontra cerrada como la tenías, obviamente que después íbamos a decir, che, ¿cómo puede ser que un auto en Argentina o un par de zapatillas o un celular valga 3 veces lo que vale en Chile? Bueno, solución, abrir la economía. ¿Los precios bajan? No. Sí, los precios bajan. Sí, los precios bajan. Pero escúchame, yo sigo comprando, pero yo me fui a Europa la semana pasada. Sí. Las zapatillas valen 1/3 de lo que valen acá. No dije que
ahora son más baratas que en Europa. Dije que ahora no son 3 veces más caras que en Europa. Ahora probablemente sean 1,5 veces, 2 más caras. Yo lo mido, no es que me fui a Europa. Yo lo mido regularmente, todos los meses, miles de precios, Sí. mido la brecha se achicó. ¿Por qué? Básicamente porque tenés zapatillas que antes no conseguías acá y hoy las conseguís. Mirá los shoppings, mirá los negocios y estás teniendo oferta importada. Digo, particularmente en calzado, triplicamos la importación de calzado. En indumentaria la duplicamos. Y no te estoy contando Shein, Sí. no te estoy contando Amazon, no te estoy contando esas cosas. Ahora, como economista, vos sabés que cuando abrís, bajás los precios, viva, bajás el empleo, ufa. Sí. El arte de la política económica es ir regulando eso. Nosotros estamos en un país donde un año tenés un termo, el Lumilagro, que cierra todo, y al otro año tenés un termo, el Stanley, que abre todo. Bueno, nadie hace eso, porque incluso Trump, que parece el rey del cierre de la economía, no hace eso, negocia. Dice, mira, acá me duele más que acá, con este producto, Colombia, amenazó a Colombia, le puso aranceles. Starbucks en el premercado caía 40%, porque todo el café es importado de Colombia, no tenían cómo sustituir, qué sé yo. Alguien le habrá hecho, monstruo, somos una de las economías que más café consumimos en el mundo. Bueno, negocio con el colombiano, un toma y daca, petróleo por acá, no sé qué. Hoy no tiene los aranceles que tenía ese domingo, que yo me pasé mirando la televisión a ver qué decían los colombianos en respuesta. Sí. Entonces, lo que ahora, digo es, las zapatillas vos decís que bajaron, pero los precios de Argentina siguen siendo de los más caros del mundo. Siguen siendo... O sea, tomarte una cerveza en Argentina es más caro que tomártela en Madrid, en Tokio y en París. Por supuesto, siguen siendo caros, principalmente porque lo que cambió entre ese momento donde estábamos carísimos y hoy es que el mundo bajó los precios, como resultado de todas las presiones que está metiendo Trump. Y ese es el otro gran problema. Si vos me preguntabas cuánto había que abrirse en 2022, yo te hubiese dado una respuesta más aperturista que la que te doy hoy. Porque creo que hoy en este mundo abrirse es criminal. Porque todo Asia se cierra. Todo Asia está buscando dónde meter los excedentes que antes metían Estados Unidos, y Argentina como que levantó la mano y dijo, vengan. Estamos en el medio de un parlamento francés que le está poniendo una cosa que parece, para nuestros estándares, comunista. Le está poniendo multas a Shein por publicidad engañosa en TikTok. Ajá. O sea, imagínate el punto. Por ejemplo, es muy típico de Shein que te jueguen al FOMO, ¿no? El FOMO es Fear of Missing Out, es miedo a quedarse afuera. Sí. ¿Qué es miedo a quedarse afuera? Yo no tengo TikTok, pero más o menos entiendo que es como YouTube, pero más rápido. Estás mirando así y se quedan 100 prendas. Sí. De un jean que está buenísimo. 99, 97. Y vos, me lo compro porque se va a terminar. Sí. Es mentira, quedan 3 trillones de prendas. Claro, pero estás jugando con esa... Bueno, ese tipo de publicidad engañosa hoy está penalizado. ¿Qué está haciendo Argentina? No, metele Shein, que venga y sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de discusión. Entonces, me parece que mientras nos sigamos moviendo entre estos extremos, el modelo de Milei tarde o temprano va a fracasar. Porque la gran falencia que tiene es que este tipo de aproximación a la economía expulsa mano de obra sistemáticamente. O sea, imagínate, ahora estamos en este lío, si llega. Claro, no pero llega. hace un ratito me dijiste que de repente vos podés llegar a 20 puntos de desocupación y mientras el otro 80%... Por eso dije tarde o temprano. Cuando a mí me dicen el modelo de Milei va a explotar mañana porque el desempleo subió 0,4%. No. Wow. No, pero No, la gente que te dice el modelo de Milei explota mañana porque se va a quedar sin dólares, el dólar se va a disparar, le va la inflación a la garcha y ahí no tiene ningún capital. Bueno, por eso. Ese es un argumento atendible y yo creo que es el riesgo que ha decidido correr Milei a sabiendas. No es que es tonto y no se da cuenta que le faltan los dólares. Después dice un montón de cosas. Yo lo que dice mucha bola no le doy, francamente, porque creo que es un gobierno que ya ha mostrado volantazos insólitos, ¿no? Digo, de dolarizar a que el peso sea la moneda que más se valorizó en el mundo. Me parece que el factor de los dólares sí es un tema, pero déjame ir a algo un poquito más profundo primero. Hace un ejercicio, digamos, intelectual de salta. Suponete que llegó a la elección de medio término, suponete que incluso la acomodó
Y ya está Milei en su segundo mandato porque su modelo fue exitoso. Sé que te cuesta este ejercicio y te duele, pero... Me quiero morir, claro, la verdad. pero hagámoslo. Yo te quería de emperador a vos. Hagámoslo. Si seguimos así, el emperador va a ser Conan, digamos, pero hagamos este ejercicio. Yo lo que digo es, el modelo funcionando bien Sí. tiene un enorme problema en términos de generación de empleo en los grandes conurbanos. Pero te estoy incluyendo Gran Córdoba, Gran Santa Fe, Gran Rosario, Gran Mendoza, obviamente el conurbano bonaerense. ¿Por qué? Vos hoy ves el mapa de Argentina en términos de generación de empleo, las únicas provincias que están pintadas de verde son las de la cordillera y las del sur, básicamente por la minería y por vaca muerta. El resto del país en términos de generación de empleo está pintado de rojo. Incluso Santa Fe, que tiene un año con una muy buena cosecha, digamos, pero Córdoba, que ya no tiene tanto de zona núcleo y tiene mucho de industria, nada, está sufriendo el calor de que las automotrices cierran líneas, suspenden, las fábricas de todo tipo y color se caen. Entonces, para mí eso no es sostenible en el mediano plazo. Ahora, si la estrategia política del otro lado es armar el tren fantasma, sentarse y esperar a que se caiga, bueno, la gente va a seguir votando Milei. Porque de última, cuando vos vas a la urna, elegís, qué sé yo, el que más triste va, elige el menos peor. Te noto un poco descreído de la política. Bueno, gobierna un outsider, está bien que esté descrito de la política. Sí. Porque dijiste, del otro lado el tren fantasma. Sí, pero del otro lado no incluyo solo el peronismo, ¿eh? O sea, del otro lado, de vuelta, imagínate el republicano que le gusta el modelo económico de Milei, pero está indignado con sus formas y con su institucionalismo. Sí. ¿A quién va a votar? No, el peronismo no va a votar jamás. ¿Y al PRO? Si el PRO también armó un tren fantasma. Un tren fantasma que se metió de lleno además el PRO se diluyó adentro de la Libertad Avanza. Pero a eso voy, ¿entendés? O sea, olvídate, porque el peronista obviamente está en contra de todo. De la institucionalidad, de las formas, del contenido, de lo social, de lo económico, de lo político, de todo. Pero poner un tipo del centro, derecha, un cachito corrido a la derecha. Está súper incómodo. Está incómodo y no tiene que votar. Exacto, y no tiene a dónde ir. Entonces, la idea de que se le vuela el dólar, se le vuela la inflación y pierde, es una forma de hacer política bien rara. O sea, bien rara. Es tipo, bueno, cuando explote el otro, acá estamos nosotros, que somos igual de malos que antes, pero de repente, por comparación, nos convertimos en buenos. A mí me parece que si la oposición no pone arriba de la mesa un programa antiinflacionario y de desarrollo creíble y mejor que el de Milei, va a quedar el de Milei. Porque la gente te dijo inflación no más. Pero ese programa, volviendo a este pacto social del que hablábamos al principio, que me había interesado, que hablaste con Alfredo, es donde se sientan todos en la mesa y vos ahí lo que decís es, bueno, a ver muchachos, ¿qué es lo que tiene cada uno para poner? Bueno, porque... Y vos decís un par de cosas interesantes, que son, por ejemplo, del lado de los trabajadores, se suspenden las paritarias y la huelga, pero lo que se aumente de productividad se comparte con los trabajadores. Exacto. Entonces vos vas subiendo y repartiendo. Mirá. Porque si no es la puja distributiva la que te hace subir la inflación, ¿no? Por supuesto. Y de vuelta. Ahora, ¿cómo hacemos para redistribuir riqueza? Porque vos también lo que decías es, nuestro proyecto tiene que ser bajar la inflación, pero subir el poder adquisitivo. Y ese es el gran quilombo argentino, ¿viste? Por supuesto. En este país, cuando vos subías la asignación universal por hijo, porque tocaba por mes, te subían los precios de la leche. Lo que pasa es que, de vuelta, cuando estás en una dinámica inflacionaria... Sí. Es como estar en una avalancha, digamos. Preguntarte en un punto en el tiempo por el culpable es un ejercicio espurio, porque vos frenás la imagen de la avalancha y decís, este es el que empujó. Apretás de vuelta a play y decís, no, a este lo están empujando. O sea, y la inflación es lo mismo, decís, subieron la asignación y subieron los precios. Ahí están los culpables. Pero esos que subieron los precios venían aguantando una suba de costo de antes, que después le van a volver a subir, etcétera. Tenés que frenar esa dinámica. Y esa dinámica la frenás o haciendo que uno de los dos pierda, que es la estrategia de Milei, digamos, la estrategia... Pero en este caso los que pierden son las mayorías, los jubilados. Sí, exacto. Bueno, la estrategia de Milei está claro. ¿Quién paga el ajuste? Número 1 en la lista, los jubilados. Los jubilados. Está claro. Hoy empiezan a pagar el ajuste los asalariados privados registrados, porque el salario hace 3 meses que cae respecto a la inflación. Atrás de la inflación. Exacto. Entonces, lo desafiante de ese modelo tiene, creo que, 3 patas complicadas. Primero, el Estado va ahí a proponer una dinámica de precios y salarios, pero con el compromiso de que puede controlar el dólar y no te inunda la cancha de pesos. Porque si vos le decís a todos frenen,
pero vos vas como trompada, también generas un problema. Por eso es que vos decís, ¿cómo mejoras el poder adquisitivo en la medida en la que las empresas aumenten su productividad? Exacto. Y el otro punto es, si las empresas no aumentan su productividad, o sea, con lo mismo pueden generar más, no tienen que repartir. O sí tienen que repartir. Necesitas que bajen las ganancias para que suban los salarios. Ese juego de suma cero en algún momento se rompe. Sobre todo porque vos, ¿qué legitimidad tenés para decirle a un trabajador para que cobre menos? Ninguna. Ahora, ¿qué legitimidad tenés para decirle a una empresa que gane menos? Para mí también ninguna. Entonces, ¿pero vos no le podés discutir la rentabilidad? Yo creo que discutir la rentabilidad es una soga que es muy corta. A lo que vos tenés que apostar es que de acá para adelante... Pero ahí, pero perdóname, para entender, cuando vos decís se reparte la productividad, en un punto estás tocando la rentabilidad. Estoy tocando la forma en la que porcentualmente se reparte el valor, pero sobre una base de valor que se incrementó. Entonces yo le puedo decir al tipo, che, vos ganas más plata. Y él me puede decir, sí, pero en porcentaje gano menos. Bueno, esa discusión no. Vos estás ganando más, el otro está ganando más. Esa es la magia de la productividad. Muchas veces los economistas decimos que la macro es la ciencia en la cual durante el periodo de análisis la productividad está fija. Por eso es tan desagradable, porque al final vos haces juegos de suma cero. Sí. Cuando vos lográs pacto social mediante, que tengas una dinámica de aumento de la productividad, ahí es donde tenés una posibilidad de romper el conflicto distributivo. Pero, ¿qué tienen que poner los sindicatos? Bueno, una cosa bien complicada, que es que su forma de capitalización con sus bases ya no puede ser, che, le saqué 7 puntos más que la inflación. Y te doy un ejemplo histórico que a priori parece muy desagradable, pero fue exitoso, obvia un minuto la cuestión por ahí política, que fue un desastre, ¿no? Porque implicó impunidad. Pero el pacto de la Moncloa, en su aspecto económico, tenía un objetivo de subir el poder adquisitivo del salario 0,2% por año. Entonces vos decís, esto es tan demente, 0,2% por año. Bueno, pero salieron de una dinámica donde el salario venía de perder 15 puntos contra la inflación, en momentos donde esas variaciones no eran tan drásticas. No hace mucho hice el siguiente ejercicio contrafáctico, ¿no? Ponele que firmábamos el pacto de la Moncloa el día que la inflación en Argentina empezó a ser un problema. 2011, por poner un número. Y hubiésemos puesto 0,2% de suba de salario todos los años respecto a la inflación. Hoy tendríamos un salario casi 50% más alto que el que tenemos. Wow. Ahora, en el medio, cuando llegaste al pico, los sindicalistas eran amos y señores. Cuando llegaste al fondo era poner la fecha a la puta que te parió. Y en ese zigzag, bueno, es probable que muchos sindicalistas acumulen poder y que muchos empresarios tengan rentabilidades de corto plazo. Pero el resultado final es que la torta se achicó y en promedio los argentinos vivimos peor. Ahora, insisto, si vos ves ese pacto social diciendo... Ustedes no mueven los precios, ustedes no mueven los salarios, pero yo cuando llega la elección meto una carretilla de guita a la calle, así me votan. Bueno, no tenés la legitimidad para decir que vas a controlar el precio de precios, que es el dólar. Sí, y eso es inflacionario también. La carretilla, digo. En ciertos contextos. No siempre. Bueno, por eso digo, en ciertos contextos, a eso voy. Yo veo de vuelta, ahora estamos con los otros termos. Che, ajuste y superávit fiscal a muerte, o emitamos plata cada vez que hay un derecho y una necesidad. Yo lo que estudié en la facultad es que cuando te va mal emitís plata, cuando te va bien la ahorrás. Eso es la característica contracíclica que debería tener la política fiscal, no en Argentina, en cualquier país del mundo. Ahora, obviamente, si vos la rompés, la usás siempre, cuando te toca usarla contracíclicamente, o sea, se te cae la actividad y tenés que meter pesos en la economía. Ahí sí te rompió el chiche. Y tenés tensiones con el dólar porque la gente ya te tomó el tiempo. Vamos a lo fiscal, porque ¿podemos volver a los ricos? Dale. Algo les tenés que hacer. Mirá, muy bien. ¿Vos qué propones? ¿Expropiarlos? Tax the rich. Te lo digo en inglés para que suene más elegante. Tax the rich. Me parece espectacular. Digo porque además escucho movimientos internacionales que con la simple consigna de tax the rich. De hecho, hay algunos rich que piden taxas. Sí. Viste que en Davos hay todo, hasta un movimiento de... Sí, por eso acá la discusión ideológica versus la técnica es complicada, digamos, porque uno de los principales defensores del ingreso universal a nivel mundial es Elon Musk. Porque se da cuenta que con esta distribución del ingreso,
lo mismo que le pasaba a Ford en su momento. No va a tener ¿no? a quién venderle. Claro, Ford decía, si mi empleado no puede tener un Forte, ¿a quién le voy a vender un Forte? Bueno, además le está pasando algo parecido. Si mi empleado no puede tener un Tesla, ¿a quién le voy a vender un Tesla? Yo creo que primero que nada, la estructura tributaria argentina hay que poner las patas para arriba. Me parece que ahí tiene un lugar importante un pacto social respecto del impuesto a las ganancias. Porque, insisto, en economías que a nosotros nos gustan, un tipo que cobra $2.500, $3.000 por mes, empieza a pagar impuestos a las ganancias. Uh-huh. Y acá, cuando le querés cobrar impuestos a las ganancias a un tipo que cobra 3 millones de pesos por mes... No es trabajo. El salario no se lo... Bueno, entonces, ¿te gusta Noruega? Con guita ajena, digamos. El primer punto. Ahora, no, es que para mí hubo una discusión semántica muy tramposa, ¿viste? No es semántica. Pero, nadie es estúpido. No es semántica. Pero es que cuando te la devuelven diciendo... No, es de plata. El salario, pero es de cuando plata te la y discuten te queda diciendo, cómodo hacer el salario no es ganancia. Vos decís, pero si tu salario es de 5 palos, papi, vos tenés que poner. ¿Pero vos crees que el pibe que dice el salario no es ganancia se cree esa estupidez o en realidad está defendiendo el bolsillo? Se está defendiendo su bolsillo. Bueno, entonces es una discusión de plata. Ponele impuesto a los altos ingresos. Pero es que ese es mi punto. Si vos le cambiás el nombre y haces lo mismo... Va a cambiar la semántica, pero se va a seguir resistiendo. Ahora, lo que sí creo es que si vos tenés un management de compañía que puede tener un salario de 10, 15, 20, 30 millones de pesos por mes, cuando le toque $1 millón más, bueno, ese $1 millón más puede pagar el 55 de alícuota marginal, por ejemplo. Ahora, esos movimientos de tax rich que vos nombrás tienen un principal enemigo a nivel internacional, que son las guaridas fiscales. Claro. Y nosotros tenemos una cruzando el charco. Que es Uruguay. Que no es una guarida fiscal, pero que tiene un esquema tributario muy, muy generoso para los ricos. Entonces, cuando vos haces una reforma de este tipo, tenés que contemplar que esa base tributaria a la que le querés aplicar una alícuota mayor, si esa alícuota es muy grande, esa base se te achica porque la gente cruza el charco. Y se va a Uruguay. Y por otro lado, la parte que probablemente pone más incómodo al progresismo, es que esa misma reforma tributaria tiene que ir con una reconfiguración de impuestos para las pymes. Totalmente. Porque realmente... Yo como empresaria pyme te lo digo. ¿Vos te acabas de definir como empresaria? Sí, claro. ¿Y eso te hace buena o mala? Pero si soy pyme, le damos trabajo a 60 personas. Y es ridículo los impuestos que nos toca pagar a nosotros. Es selectivo, los adjetivos para los empresarios tuyos son selectivos. No, yo cuando me refiero... no, boludo. Yo cuando me quejo de los empresarios me estoy quejando de las grandes corporaciones, ¿no? Pero entiendo que las pymes son los que dan laburo y que las pymes yo me considero empresaria, claro. Ahora, de vuelta... Cuando vos lo pensás como macroeconomista, porque si yo hago la política macroeconómica que quiere un pyme, fundo el país. Porque el pyme no tiene la obligación de pensar después con qué jubilamos a la gente. Entonces ahí tenés que tener una reforma integral que tiene que contemplar que Argentina tiene un problema en su sistema de seguridad social porque hoy no nos alcanza la guita para pagar las asignaciones familiares, las formales y la universal, y no nos alcanza la guita para jubilar a la gente. Entonces vos al mismo tiempo tenés que de algún lado juntar más guita. Y la propuesta que yo hacía ahí en lo de Alfredo es, obviamente copiada porque no quiero inventar ninguna pólvora, es que para niveles de informalidad como los que tiene la Argentina hoy y para la posibilidad insólita que nos dio la pandemia y la tecnología, yo creo que estamos en condiciones de avanzar a un impuesto al efectivo que formalice a la economía de atrás para adelante. O sea... Yo me acuerdo que ahí también te referís a las transferencias que no... Sí, claro. O sea, porque efectivo en el fondo ya no estamos usando. No, estamos usando un montón de efectivo. ¿Sí? Y cada vez más verde. Gran problema. Pero las transferencias que yo hago como Mercado Pago en todas partes, esas pagan su impuesto. ¿O no? Discriminemos un cachito ese sistema porque es bien complicado. Yo no sé si vos te acordás que en los 90... Una de las estrategias de formalización que aplicaban todos los países del mundo era pida la factura que se sortee un auto. No vas a pedir. No va, porque se sortea un auto. No. Entonces, ¿cómo podés reconfigurar eso? De la siguiente manera. ¿Qué pasa si vos lográs que sea el consumidor el que le exija al comercio que le facture? Pero a ese comercio que vos hoy le decís, che, si vos te formalizás, tengo una alícuota de impuestos más baja para vos. O sea, no te pido que te formalices con la estructura tributaria actual. Te bajo los aportes, te bajo las contribuciones, te bajo el impuesto a las ganancias, te hago un monotributo empresa, algo más sencillo. Uh-huh.
Pero vos vas a tener a los consumidores que te van a venir y te van a decir, no, transferencia por Mercado Pago no, link de pago. No, efectivo no, tarjeta. ¿Cómo lo lográs? Y ahí tenés una base tributaria mucho más grande. Con una alícuota más chica. Y entonces, todo el mundo paga un poquito. En el agregado juntás más guita. Pero ¿cómo And lo... the rich? Pará, ahí voy. ¿Cómo lo lográs? Ya nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo lo lográs? Tenés que hacer que la gente cuando saque plata al cajero le salga menos que la que pide porque le cobras un impuesto al efectivo. Sí. Entonces cortás el flujo que permite la economía en negro desde ahí, pero no fundiendo las pymes. A los ricos, yo creo que hay dos discusiones. Uno está la discusión de empresas. O sea, yo creo que la estructura tributaria en Argentina tiene que favorecer que la plata quede dentro de las compañías. Con lo cual, a las compañías que giran dividendos le tenés que cobrar un impuesto más alto. Y a los ricos, personas físicas, yo creo que tenés que hacer un esquema de palo y zanahoria. Y en el esquema de palo y zanahoria tenés que hacer algo que hacen muchos países en el mundo, que es que cuando un contribuyente decide mudarse de jurisdicción, sí, le hacen una radiografía y le miran el pasado y le dicen, señor, revisamos su caso, si usted se quiere ir, váyase, pero me debe tanto. Por eso nadie deja de ser contribuyente norteamericano, por ejemplo. Porque le hacen... Bueno, cuando hicimos el impuesto de las grandes fortunas, eso era condición sine qua non, porque si no te iba a pasar lo que te pasó. Ahora, ojo con esto. Argentina no sale de este pozo con la plata de los ricos. Porque por definición, un país que se empobreció tiene cada vez menos ricos. Entonces no alcanza. O se fueron a la mierda. Tiene cada vez menos ricos porque el PBI argentino está estancado y la distribución del ingreso no cambió tan drásticamente como para que yo te diga, che, la que no tienen los pobres la tienen los empresarios en Uruguay. Esta es una discusión distinta en Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos el 0,05% de los norteamericanos tienen buena plata de que le falta, buena parte de la plata de la que le falta a la clase media. Los números en Argentina no dicen eso. Emma, se nos fue el tiempo. Gracias por haber venido, te agradezco. La pinta porque venía a estafarme. A ser emparador. Por lo emperador. Gracias, Emanuel Álvarez Agis pasó por Seguro Lea. Por Mirá quién vino. Paulita Artiuk estuvo en la puesta en el aire. Aguboto estuvo en la puesta de cámaras. Baluda Xori y Connie Cajé de la producción. Yo soy Julia Mengolini y me despido de todos ustedes. Hasta mañana. Chao.